Momento para esta tertulia de jueves 13 de octubre de 2022, cuando estamos con Martín Couto. ¿Qué tal, Martín? Buen día. Muy buenos días. ¿Todo bien? Todo bien acá, quejándome de la pelusa, pero bueno, eso es algo que nos tenemos que Y con el acostumbrar. viento está brava la pelusa hoy de vuelta, ¿no? Creo que quien invente, no sé, por ejemplo, una inyección que reduzca en un 50% las pelusas que largan los plátanos, gana la intendencia caminando. De acá. Teléfono para Rafa, para que lo intente. Cecilia Aguiluza, allá en Salto. Cecilia, ¿cómo andás? Buen día. Muy buenos días, saludos a todos. ¿En Salto también tienen problema con la pelusa o no? No, acá no hay plátanos. No. Bueno, Martín, te podés ir para allá. Había solo en una plaza hace añades y lo sacaron porque la gente se quejaba, así que no. ¿No le das acogida, Martín, ahí en...? Alguno que cada tanto podemos encontrar, pero no. Somos de los fresnos, algunos. Bien. No estamos muy arbolados igual, podríamos estar mucho mejor. Bueno, pero no plátanos. Pero no plátanos. No con plata. Bueno, seguimos con los saludos. Daniel Superviel. ¿Qué ¿Todo tal? bien? Yo reivindicando la falta de humedad. ¿Sí? Eso que está frío seco. Frío Es seco. el mejor frío de todos. Bien. Mirá, bueno, Sí, sí. algo positivo tiene. Es verdad lo que dicen las señoras, que lo que mata es la humedad. Se puede En secar mi ropa, caso, por entonces lo eso está menos. queriendo decir. Sí, no, y es lindo hacer deporte con poca humedad. Y Esteban Valenti, ¿cómo andas, Esteban? ¿Todo bien? No, no ando bien. Ahora lo voy a explicar. Bueno, dale. El Frente Amplio y los partidos de la coalición de gobierno debatieron ayer en torno al caso Alejandro Astesiano, el ex custodio presidencial que se encuentra en prisión preventiva por su presunta participación en una red que se encargaba de fraguar documentos para obtener pasaportes uruguayos para ciudadanos extranjeros. El Frente Amplio citó al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en régimen de comisión general, por lo que la sesión no tuvo consecuencias políticas. Heber concurrió junto a la cúpula del Ministerio del Interior. Además, concurrieron el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y el titular de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcé. Ninguno de los dos estaba obligado a concurrir. El senador convocante del Frente Amplista, Alejandro Sánchez, sostuvo que el gobierno perdió una oportunidad de pedir disculpas. Sánchez repitió varias veces que, por la desidia de las autoridades, se instaló en el corazón del gobierno, en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva, una banda criminal liderada por Astesiano. Desde la Presidencia de la República se le abrieron las puertas de par en par al crimen organizado y tal vez hasta vinculaciones con la mafia rusa, montando un esquema de corrupción para facilitar pasaportes para actividades ilegales a nivel internacional. En tanto, el ministro Heber reiteró que el presidente fue traicionado en su confianza y fue auténtico en responsabilizarse por la designación de Astesiano. Qué horrible no creer en nada, ¿no? Qué triste es no creer en la autenticidad de la gente, ¿no? Que alguien pueda tener un asombro y un desengaño. Y lo ponen como una cuestión de teatro, de mise en scène, que lo inventó el presidente. ¿Por qué iba a inventar esto? ¿Qué tenía el presidente que ocultar? Nada. Ni ocultó su desilusión. Habló francamente de lo que le estaba pasando. Y hay gente que, esto es un show. Es un show del presidente, es lo que quieren decir. Horrible, ¿no? Espantoso, retorcido. Pero realmente, tener esa actitud, yo creo que es peor para quien la tiene, pero no tanto para quien lo hace con autenticidad. Bueno, ¿qué les dejó el llamado a sala ayer a Heber, a Ferrés, a Garcé? Los escucho. ¿Quién comienza? Bueno, yo arranco. Dale. No, esto que acabamos de escuchar de Heber, a mí me da mucha vergüenza ajena ver a Heber, que es cierto que tiene algunas cosas de oficio. No sé cuánto rinde en un mundo donde él es parlamentario desde el 85, pero en un mundo donde hay videos ahora, por ejemplo, en Twitter de 10 segundos, de 15 segundos, donde se dice un disparate en una cámara y no pasa desapercibido. No sé cuánto rinde esta forma de actuar una indignación porque no le crean, etcétera, cuando en realidad la cuestión para que le crean estando en esos lugares es presentar documentos, es sustentar lo que se plantea con evidencia. Hizo una cosa horrible, que fue esto de la carta. Él dice que se mandó una carta desde la presidencia de Mujica para acelerar un pasaporte, pero no lee la carta. Yo supongo que esperando que nadie consiguiera la carta.
y se la consiguió rápidamente y era mentira, porque hay una carta que no pide nada de eso. Y que además no le dieron el pasaporte. Estamos hablando de la carta que manda María Miracapili, secretaria del expresidente José Mujica, donde traslada lo que había sido una denuncia que había recibido teóricamente de uno de las personas que está hoy procesadas, ¿verdad? Junto con Alejandro Astesiano por este tema. Y ahí él menciona eso, ¿no? Que ya en ese momento, lo cita como para decir, bueno, en ese momento pasaba esto, yo no quiero echar culpas porque conozco a María Miracapili, pero lo hizo. Lo hizo. Y sí. Alejandro Sánchez le respondió enseguida que no había terminado de leer la carta porque la carta decía que no estaba pidiendo que se acelerara el trámite, sino que estaba dando cuenta de una denuncia que habían recibido en la presidencia. Lo más importante, el pasaporte no se le dio. Vamos a los hechos. Que en este circo ni siquiera los hechos tienen importancia. No se le dio el pasaporte en esa oportunidad a los rusos. Entonces yo creo que para terminar esta intervención, hacerla corta, y ustedes vos, Romina, lo leías más temprano, de varios legisladores del oficialismo diciendo, bueno, nos llevamos un empate. A mí me parece que es pensar la política, primero que basta con las metáforas, con las analogías del fútbol. Hay una en Twitter de la senadora Siaín que es así. Da vergüenza. Claro, es para que lo miren si tienen ganas de reírse y bueno. Pero a mí me parece que el que sigue sin ganar es el país. Que estas instancias no han servido para aportar un nuevo dato. El ministro del Interior ayer gritando, ahora tienen que responder ustedes. No, ministro, usted va a ser ministro, si todo le sale bien, hasta el 2025 mínimo, y tiene que seguir respondiendo el ministro, el presidente, el secretario de presidencia, el prosecretario. El presidente tenía indicio, entonces a mí en definitiva me preocupa que de un caso muy grave el encare del gobierno sea cómo empatamos este partido, y con además un problema. Ellos están con el argumento de somos todos iguales, pero el Frente Amplio dice no, nosotros creemos que tenemos algunas cosas que nos hacen mejores. Entonces hay alguien que dice somos todos iguales frente a otro que dice no, nosotros somos mejores. Es un argumento complejo después para decirle a la gente que hay un futuro distinto y que tienen un plan de gobierno y que son buenos para gobernar, cuando dicen somos todos iguales, asumiendo, yo deduzco la responsabilidad de estos errores. Bueno, en la última entrevista en Voces, el presidente dijo que tenía un ranking de ministros. Yo creo que después de ayer, Heber merece el sitial de número 1 de ese ranking de ministros. Y todos los presidentes y todos los partidos políticos en el gobierno necesitan gente como Luis Alberto Heber, con la lealtad al presidente que Luis Alberto Heber demostró ayer, defendiendo con uñas y dientes una situación sumamente complicada, un error que se cometió y que todo el mundo reconoce, empezando por el presidente de la República. Después hay estrategias que demuestran que la fortaleza institucional del Uruguay está intacta. Acá en el gobierno se detectó una maniobra fraudulenta que operaba en una persona de enorme cercanía al presidente como el jefe de seguridad, y funcionaron todos los resortes institucionales para lograr empezar a tirar de esa madeja y ver que había algo que venía muy podrido, que se metía en diferentes estamentos del Estado y que nos llevaban a tiempo atrás. Con lo cual no me saco una palabra de lo que dije el día después de que saltó este tema que tuve que hablar acá, ¿no? Acá hay un problema institucional de podredumbre de este Estado gigante que tenemos, que muchas veces escapa a los controles y que trasciende los gobiernos. El problema lo tuvo la calle Pou. La calle Pou lo reconoce. El Astesiano es entregado y se lleva con las esposas desde Suárez y Reyes. A partir de ahí la Fiscalía empieza a funcionar. El periodismo empieza a funcionar. No digas así. Bueno, la Fiscalía empezó antes y fue la que lo descubrió. Empezó antes, pero bueno, la orden de arrestarlos es cuando este tipo llega a Suárez y Reyes. Y a partir de ahí empieza a generarse este escándalo que habla mal de los controles que no se sonaron a tiempo para que el presidente no tomara esta decisión, pero ahora empezaron a sonar a tiempo. Y lo que sucedió ayer es la oposición controlando con sus mejores armas y sus mejores argumentos, con un buen senador como es el Pacha Sánchez, y Luis Alberto Heber dando la cara por el gobierno de un problema que lo reconoce y defendiendo la posición del gobierno y siendo leal al presidente. En resumen, un problema que hay que enfrentar, un problema que, como dije hace 2 jueves,
la gobernanza o el cuidado del presidente debería ser un sistema más allá de la voluntad del presidente, y yo creo que ahora, gracias a esto que sucedió, que es lamentable, que es triste, que es una mancha de este gobierno, se empiezan a tomar medidas para que todos los uruguayos sepan que el presidente está protegido por un sistema que va más allá de las voluntades. ¿Que hubo errores? Claramente hubo errores, pero yo siento mucho respeto por lo que hizo Luis Alberto Heber ayer, a defender lo que él considera que es lo que sucedió y el análisis que él sucedió. Después hubo estrategias políticas como en todos lados. Ahora, si discutimos las minucias, no nos podemos quedar en eso. Yo creo que hay que mirarlo más arriba. A ver, ¿queremos un gobierno, un Estado corrupto? ¿Queremos un Estado donde se meta la corrupción y el narcotráfico por todos lados? No. Bueno, si este es el puntapié inicial para que eso empiece a controlarse y se tome como una política de Estado, bienvenido. Por el resto, sí, hubo un error, es una mancha para el gobierno, y ayer Heber hizo lo que tenía que hacer. Cecilia. Bien, yo creo que más allá de todas las idas y vueltas que ha tenido este tema astesiano, ha sido como una novela que todos los días tiene un capítulo con elementos nuevos, ¿no? Y más allá de eso, y más allá de los errores que es claro que hay, y más allá de la función de Heber, que para mí no es nada extraordinario, hizo lo que tenía que, es lo que hacen todos los ministros, defienden su postura, y la oposición hizo lo que tenía que hacer. Pero mi intención hoy es levantar un poco la mirada en qué nos deja todo esto. Hace bastante tiempo que venimos hablando de que existe en nuestro país un ingreso de mafias, de narcotráfico, de redes internacionales de mafias que tienen que ver con un montón de cosas globalizadas. O sea, el mundo está globalizado, no solamente es un concepto vano, sino que es una realidad. Y así como el mundo está globalizado, también las redes criminales están globalizadas. Y Uruguay es un país pequeño y es un país que desde hace un tiempo se ha vuelto permeable a esto. Y creo que es lo que sentimos nosotros cuando cuando se hablaba de ajuste de cuentas, cuando se habla de gente descuartizada por el narcotráfico, cuando se habló del caso Moravito, que todo el mundo miró al costado cuando el tipo salió por la puerta en el centro de Montevideo, o en el caso Marcet, ahora con este caso astesiano. Por lo tanto, mi punto, ¿cuál es? Debe haber un consenso en Uruguay para empezar a trabajar sobre esto, porque esto no es un hecho nuevo. Evidentemente hay corrupción enquistada ya en las instituciones de nuestro Estado. Hay funcionarios que son corruptos. Hay mafias que tienen un poder que es mucho más grande incluso que en nuestro país y que consiguen y han conseguido enquistarse en diferentes lugares del Estado. Dígase, por ejemplo, en este caso la presidencia, o sea, la seguridad del presidente, pero también el Ministerio del Interior, también todas estas dudas que surgieron con la Dirección Nacional de Identificación Civil, que es una dirección del Ministerio del Interior, también con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces yo creo que, más allá de las discusiones puntuales, de si era o no el jefe de seguridad, de si esto empezó en tal fecha o en tal fecha, lo que hay acá es un tema de seguridad del país, de seguridad que no implica únicamente la seguridad del presidente, que creo que a todos nos preocupa, todos somos muy demócratas y muy defensores del Estado en ese sentido, pero también la seguridad del individuo en un barrio donde hay banda de narcotráfico. Entonces me parece que es un gran tema de seguridad, donde además tiene que haber consensos, porque si nos ponemos a tirar piedras de un lado y del otro, el único que se beneficia es una red internacional de mafia que en definitiva le va a servir que estemos todos peleando en vez de unirnos en un tema que puede ser realmente importante, porque somos 3 millones de habitantes nomás en este país. Por lo tanto, esto tendría que ser un tema contenido y un tema que se identificara rápidamente dónde hay funcionarios corruptos y a dónde se ha enquistado la mafia en diferentes instituciones de este país. Ahí Cecilia menciona eso, lo del qué deja, ¿no? Que deja en el sentido de, bueno, más allá del hecho puntual, ¿no? Durante la comparecencia se sobrevoló este asunto, ¿no? En más de una oportunidad se mencionó, bueno, qué ajustes hay que hacer, qué hay que cambiar hacia futuro, y que no quede en este episodio puntual, ¿no? Evidentemente hay que ajustar muchas cosas y habrá que ver qué pasa cuando este ruido
bueno, baje un poco su intensidad, si es que efectivamente baja, porque tampoco conocemos todo el papel, cómo termina la justicia, ¿no? Esteban, dale vos. Bueno, yo creo que ayer, como parte de un proceso muy complejo, vivimos una de las páginas políticas más tristes de la vida política uruguaya. Yo escuchaba a la gente de los Andes hablar, ¿no? Hablar del alma, porque básicamente lo que se está hablando ahora, y vincular el alma a esta política, es imposible. Lo que pasó ayer y lo que pasó con el tema de Astesiano es la argentinización del Uruguay, ¿tá? Y llevar a ese nivel de barro y de embarramiento general el tema de la política. Que el señor presidente de la República, después de 23 años de relación del señor Astesiano con su familia y con diferentes gobiernos, no supiera nada de este señor, es absolutamente imposible. Es tratarnos de idiotas, y se nos trató de idiotas. Segundo, que las mentiras que se dijeron ayer en una interpelación que fue buena, muy bien llevada. Interpelación, ¿no? Un llamado a sala. Un llamado a sala. Buena, medida, con sentido institucional. Pero yo voy a poner una institución que está antes que el presidente de la República. ¿Qué es la República? ¿Y qué es la presidencia de la República? Si el señor Ferrés y el señor Heber hubieran declarado en un juzgado, hoy estaban presos por falso testimonio. Vamos a entendernos claro. Estaban presos por falso testimonio. Acá yo tengo una carta de la Presidencia de la República donde menciona al señor Astesiano como jefe de la seguridad. Acá está. No te estamos escuchando, eso te decía. Acá está. Y una carta de la oficina de custodia, firmada por el jefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, anunciando una sanción contra el comisario mayor Jorge Daniel Amaro. ¿Está claro? Que mintieron de manera escandalosa. Estos son documentos oficiales. Estarían presos. Y yo lo que siento es una mezcla de tres cosas. Una gran vergüenza, un gran dolor y una gran indignación. Y vergüenza y dolor lo siento por el pueblo uruguayo en general, porque esto, y por la política uruguaya, esto no es la política uruguaya. Pero además siento vergüenza por el pueblo blanco, no se merece este tipo de cosas, no se la merece, porque efectivamente es indefendible que no haya una autocrítica, no es autocrítica o un planteo que diga, sí, me equivoqué, pero acá el problema que nos preguntamos todos, estamos hablando de una banda de delincuentes, que yo quiero saber cuántos pasaportes entregaron. ¿Acaso el señor ministro Heber, que se ha acostumbrado a mentirnos en el tema del puerto cuando era ministro, y que sería bueno que nos explicara unas cuantas cosas más, como el puente que se está cayendo, qué tuvo que ver cuando él era ministro, etcétera? Yo pregunto, ¿no van a decir cuántos eran y qué tipo de gente recibió los pasaportes? ¿O fueron abuelitas rusas? Ayer Heber lo que señaló, desde 2013 fueron entregados 195 pasaportes irregulares a ciudadanos rusos que falsificaban partidas de nacimiento uruguayas. 195 pasaportes. A los precios que estamos hablando de muchos millones de dólares. Pero además de esta vergüenza, de esta bronca por esto, hay que saber que estamos hablando de un proceso que tiene sus antecedentes, que yo voy a plantear una pregunta y la voy a contestar en la próxima intervención. A ver, ¿cómo pudo pasar? ¿Por qué pasó? Porque para preguntarse con gran sentido del Estado cómo lo evitamos, hay que primero preguntarse por qué pasó. ¿Cuáles son las causas? Porque lo que está claro es que pasó. Todo el intento de mezclar, de poner cosas, de poner cartas que no se leyeron, de usar el mecanismo de que senadoras que yo respetaba, no las respeto más. Una senadora que se pone a hablar de fútbol, y otros, y además el hecho de que, a ver, los socios de la coalición prácticamente brillaron por su ausencia, porque les daba vergüenza. No estuvieron, por ejemplo, los de Cabildo, no estuvieron en la conferencia de prensa, porque algo les pasó. Entonces yo quiero que esta discusión que recién empieza, que con gran esfuerzo, y termino,
ha tratado de dejar afuera al presidente, yo voy a plantear preguntas que incluyen al presidente, lo digo claramente. Bueno, a ver, yo reitero las cosas que me causó toda esta situación. Dolor, rabia e indignación, lo dije hace 2 jueves y lo mismo que me pasa ahora. Ahora, hecho consumado como lo que fue esta llamada sala del ministro ayer, donde expuso Garcés, explicó cómo le había avisado al presidente de forma verbal, lo que explicó Luis Alberto Heber, lo que explicó Maciel. Sí, eso que estás diciendo respecto a las anotaciones, ¿no? Garcés dijo, efectivamente, confirmó que él le había avisado al presidente previo a asumir su cargo por información que tenía, pero que lo hizo de forma verbal, ¿no? con todo el legajo, digamos. Después Maciel explicó exactamente cosas que yo no sabía, cómo funcionan todas las operativas, el tema de por qué se borraron ese legajo, que por lo cual el presidente recibió dos informaciones contradictorias. Bueno, pero todo esto que revela que hay algo que está podrido desde el 2013 en algún lugar del Estado uruguayo que permitía que esto sucediera. Bueno, ahora todo eso salió a luz. Evidentemente, el error mayoritario y el responsable mayoritario es Presidencia de la República, porque fue un guardia de seguridad, el principal guardia de seguridad, o bueno, no sé, jefe de la seguridad del presidente de la República. Entonces, a partir de ahí, yo creo que tanto Fiscalía como el periodismo tienen que seguir investigando para que se vea toda la luz. O sea, yo lo que veo ayer es un gobierno admitiendo el error, mostrando, dando la cara arriba de la mesa, porque no tenían por qué ir, pero fueron igual. Entonces, creo que políticamente este tema, después de ayer, quedó laudado. O sea, quedaron los que tienen dudas, van a seguir con dudas. El gobierno explicó toda la información que tenía y ahora es la Fiscalía y el periodismo que seguirá investigando. ¿Qué más podía hacer el presidente y el gobierno si no explicar y poner arriba de la mesa toda la información que tenía? ¿Qué más podía hacer? Cometer harakiri uno atrás de otro en la Plaza Independencia. O sea, yo creo que asumir responsabilidades políticas. Hubo un problema grande que se reconoce, que claramente en esa primer conferencia de prensa del presidente, que ayer yo la escuché casi toda la interpelación, entre comillas, que Sánchez le puso una palabra que no me acuerdo cuándo fue que Heber reaccionó. Evidentemente se notó un presidente que estaba sorprendido, y creo que sintió el efecto de la traición de Astesiano. Y bueno, y a partir de ahí se empiezan a acomodar las cosas y tratar de entender qué fue lo que pasó. Ahora se sabe lo que pasó, por lo menos la versión que tiene Presidencia arriba de la mesa, y el gobierno la puso arriba de la mesa. A partir de ahora se abre otro escenario, ¿no? Donde creo que lo que deberíamos hacer todos los uruguayos es darnos cuenta que el presidente, más allá de ser X o Y, es una institución, y como institución es algo que todos los uruguayos debemos tener en los resortes para poder salvaguardarlo y tratar de que no se lo manche por este tipo de errores que en cierta medida cometió el presidente. Vamos a decir las cosas como son, y eso está asumido también. Entonces, se abre un nuevo escenario. Creo que políticamente la cuestión quedó zanjada. Ahora se abren otros resortes que tienen que seguir hasta el hueso. Yo quiero que vayan hasta el hueso y que se sepa todo. Sí, yo algunas cosas. Daniel decía en la primera intervención, el gobierno lo detectó. No lo detectó el gobierno. Lo detectó Fiscalía. Bien. También me preocupa además porque sabemos... Sí, algún funcionario de identificación civil empezó a tener indicios de que había algo raro, ¿no? Ahí sabemos cómo fue el último episodio, digamos, que hizo que ya dijeran, bueno, se llevó el tema a Fiscalía. Fiscalía ya venía investigando este tema en 2019, ¿no? Tenía algún indicio al respecto y había quedado por ahí la investigación hasta que ahora se pudo retomar por este último caso. Exacto. A mí el argumento de desde 2013 es como que te digan, bueno, había una fruta podrida desde antes. Pongámosle que fuera así. Pero ¿cómo argumentan que el presidente agarró esa fruta podrida y lo puso en el núcleo del gobierno, del Poder Ejecutivo? Es decir, ahí hay una decisión, y mintió cuando dijo no tenía indicios. Tenía indicios, porque la lealtad se termina, a mí me parece que se debería terminar, cuando uno tiene que ser deshonesto. Y el director de inteligencia ayer no fue deshonesto, y dijo, yo le advertí al presidente. Entonces, el presidente tenía indicios. El relato claramente, ayer estaba el jefe o el capo máximo de la comunicación presidencial en el Parlamento, ¿no? Es claro que el relato que están queriendo mostrar es el presidente, cuál es su mayor pecado, es ingenuo. Entonces creo que lo escuchábamos recién el audio de Heber diciendo, está mal ser confiado. Bueno,
Yo creo que el presidente y los presidentes de la República no tienen derecho a ciertas ingenuidades que uno, que no controla un poder del Estado, la seguridad, la defensa nacional, las relaciones exteriores, puede tener. Si sos presidente, puedes ser ingenuo, pero entonces tener un equipo que te prevenga de alguna de tus ingenuidades. 2, alguien que llega a la presidencia de la República, uno puede pensar que es ingenuo, que no conoce ciertas cosas mínimamente, porque hasta ahora nos mostraban un presidente que era un superhombre. Y ahora resulta que bueno, es un ingenuo, no se da cuenta, se le pasó. Es responsable por haber sido ingenuo, si fuera verdad el relato de la ingenuidad. Pero además, repito, no podía no saber. Entonces, a mí el relato de la ingenuidad, que entiendo que es la gran apuesta al gobierno, el presidente es ingenuo, no me cierra, porque ayer, repito, el director de inteligencia dijo, no, yo le advertí. Hay un senador, creo que fue el senador Daniel Cayeni, que dijo... Aclaró Garcés que no le correspondía a su función, ¿verdad? Que no como director de inteligencia, incluso que fue previo, porque inteligencia no hace este tipo de investigaciones especiales, específicas sobre estos antecedentes, ¿no? Exacto. Y una cosa que me pareció increíble, ayer creo que fue el senador Cayeni que dijo, lo que pasa es que cuando fueron a buscar a otra dirección. O sea, fueron a buscar los antecedentes a un lugar que no te brinda los antecedentes, a una dirección dentro del Ministerio del Interior que no te brinda, tendrían que haber ido a otra. A mí me parece que este nivel de improvisación, yo creo que alguna responsabilidad política tiene que haber. A mí me parece que el ministro no debería ser ministro de este gobierno, de ningún ministerio, y menos del Interior, hace rato. Pero bueno, ya sabemos que muchas veces uno pide renuncias y entonces eso atornilla a la gente en el cargo. Pero entonces, en definitiva, a mí me parece que me alegro por Daniel que haya quedado contento, etcétera. A mí me parece que esto no cierra el tema, no sabemos el alcance de esto, de qué es todo lo que está podrido y por tanto no sabemos cómo seguir adelante, pero me parece que Ferrés mintió, que ayer, eso quedó claro, que Heber va a hacer un espectáculo un poco... no del todo a la altura de lo que debe ser un parlamento, que la calle cuando dijo que no tenía indicios, la verdad que no es creíble. A mí me parece que esto es un problema grande para el gobierno y que no se cierra ahora, aunque el gobierno así lo quiera. Cecilia. Bien, yo creo que tenemos que reconocer como país que tenemos una falla. Y cuando a veces se habla de, porque el 2013, por ejemplo, tampoco el Frente Amplio tiene que hacerse, o sea, desprenderse de eso, me parece a mí, porque si no, sería como admitir que porque fue en el 2013, en el periodo de gobierno del Frente Amplio, el Frente Amplio tenía algo que ver. O sea, creo que hay que tener cuidado con esas cosas, porque no es un combate político, desde mi punto de vista, sino que me parece que hay fuerzas mucho mayores que son, y vuelvo a decir, redes de mafia internacional, que nuestro país es muy pequeño y que el Estado se ha vuelto permeable a eso. Y creo que ahí tenemos que ir todos, no importa la época, no importa incluso quién gobernaba, porque esas redes seguramente primero van hacia tratar de enquistarse y después van a tratar de conseguir conexiones políticas. No creo que sea al revés. Yo creo que hay que cuidar también a nuestro sistema político en ese sentido, porque a veces si no se empiezan a generar demasiadas cuestiones de las cuales no se puede salir, porque los gobiernos van cambiando de signo y porque lamentablemente si nosotros no asumimos como país que tenemos una falla, que estamos siendo permeables a las mafias y a las redes internacionales, no lo vamos a poder solucionar. Yo creo que por el contrario a lo que decía Daniel, incluso, esto no termina políticamente, sino que esto políticamente tiene que ser la base para poner arriba de una mesa para que todos los partidos políticos, sin importar el signo, tengamos acuerdo en que se tiene que blindar al Estado y blindar al país frente a esta globalización de redes criminales, porque aparte no estamos hablando solamente de narcotráfico, seguramente estamos hablando de lavado de dinero y seguramente así como se encuentra esta falla, pueden haber intentado permear el sistema financiero. Entonces, hay que tener mucho cuidado y responsabilidad política. Por lo tanto, a mí me parece que esto, por el contrario de ser algo que se termine políticamente, es algo que debería ponerse arriba de la mesa de todos los partidos y empezar a buscar consensos en este tema de la seguridad y de la seguridad no solo del presidente, que de última se puede solucionar, yo creo que es el que más solución tiene, sino de la gente.
porque si las redes mafiosas empiezan a entrar a este país, si empezamos a tener, porque las derivaciones que tiene esto, fíjate, una partida de nacimiento falsificada no solamente tiene connotaciones en un pasaporte que ya es gravísimo, sino también hasta en un tema sucesorio de cualquier familia. O sea, tiene un montón de implicaciones esto. Estos son realmente cosas graves. También en el sistema financiero, si es que logran enquistarse, como posiblemente hayan intentado durante este tiempo. Esteban. Bueno, la estrategia fundamental del gobierno ha sido mezclar todo, poner todo a la misma altura y que todos somos responsables. Primero pongamos de nuevo en el centro qué es lo que pasó, los hechos. Los hechos es que el presidente de la República designó como jefe de su custodia a un delincuente que tiene serios antecedentes penales, que desde la Casa de Gobierno organizó la venta de documentos a delincuentes rusos, porque los precios son para delincuentes, y que eso fue descubierto por la Fiscalía, investigado por la Fiscalía, y cuando volvía ese señor delincuente de acompañar al presidente en unas vacaciones en Miami, fue detenido. En Costa Rica. En Costa Rica fue las vacaciones, bueno, fue detenido. Entonces, yo quiero decir que no es cualquier infiltración. ¿Vendía solo documentos? ¿Qué vendía estando en el cuarto piso desde el punto de vista de la seguridad nacional? Porque de la seguridad de la presidencia. Vendía notoriamente el prestigio de la presidencia de la República. Lo arrastraba por el barro. Eso lo hizo sistemáticamente. Y a mí lo que me llama la atención, la primera cosa, es porque nunca escuché al presidente de la calle tratar a este señor como un traidor, como un delincuente. Siempre lo defendió. Es decir, lo trató con delicadeza. Y la pregunta mía es, ¿cuánto sabe el señor Astesiano sobre el gobierno y sobre todo lo que tiene que ver con la presidencia? Es una pregunta, creo que se la hacen todos los uruguayos. Segunda cosa, ¿cuáles son las tres? Hay dos posibilidades que son las mejores de por qué lo designaron. Que lo sabía todo. Lo dijo ayer el jefe de inteligencia, lo dijo en una carta pública un correligionario de él, de Rivera, y lo sabía porque en 23 años nadie es tan volado como para no saber un personaje de ese tipo, conocerlo. Las dos primeras no son excluyentes y son las mejores. La primera, por la soberbia absoluta y total de alguien que se cree por encima de los organismos del Estado, de la información, de todo. Y es capaz de poner en riesgo la presidencia y la seguridad de la nación designando a un delincuente como jefe de su custodia, con todas las puertas que cualquiera entiende que se abren para un tipo de personaje institucional de este tipo. Segundo, no está preparado, no estuvo preparado y sigue sin estar preparado, porque esta estrategia de ayer no es de Heber, no es de Ferrés, mentidor consentudinario, ¿no? Que tendría que estar preso si fuera al juzgado, porque si va al juzgado esto es falso testimonio. Es una cosa que se negoció. ¿Te estás refiriendo a lo que mencionabas hoy? Porque Ferrer, recordemos, dijo que Astesiano nunca fue el jefe de seguridad presidencial, dio su explicación, dijo que debido a la normativa vigente no se puede designar a un civil para este puesto y que el gobierno nombró al comisario Ricardo Martínez. En cambio, indicó que Astesiano tenía un contrato de adscripto para tareas de seguridad personal del primer mandatario amparado en una normativa aprobada en 2006 que habilita a contratar a civiles para esas funciones. Y ahí fue cuando Sánchez le dijo que mintió alegando esos documentos. Yo no alego. ¿Dónde están los documentos que dice firma como jefe de seguridad presidencial? Por lo tanto, yo no alego. Entonces, la segunda alternativa es que no está preparado en una cosa fundamental. Capaz que es un genio en tratar las pandemias, pero desde el punto de vista de la seguridad del Estado, que es una de las principales responsabilidades de un presidente de la República, una de las principales, me leí todo el capítulo correspondiente de la Constitución de la República, no está preparado, no lo estuvo y las reacciones que tiene demuestran que sigue sin estarlo. ¿Está? Y la tercera alternativa, ¿qué quieres que les diga? Es la peor, no tiene nada que ver. ¿Ustedes se creen que los uruguayos no se preguntan eso? ¿Hizo esto simplemente por descuido? ¿Por soberbia? ¿Por incapacidad?
Yo hasta espero el resultado de la investigación de la Fiscalía. Porque si habla este señor Astesiano, este país se prende fuego. Bueno, no sé, eso habrá que verlo. Yo quiero hacer responder una alusión que me hizo Martín, que dijo Daniel quedó contento, ¿no? ¿Cómo voy a estar contento, Martín? No, pero No puedo con estar la contento. interpelación de ayer. No estoy contento. Estoy preocupadísimo. Pero tenés razón, No estoy contento. Quedó atornillado Heber, porque después de lo que hizo ayer y del papelón que hizo ayer, quedó atornillado hasta el 25. Yo no Aunque estoy nada mienta sobre contento. todo. Como blanco independiente, no estoy nada contento. Estoy indignado, estoy muy indignado. Me duele en el alma lo que ha sucedido y lo condeno con toda mi fuerza que me da este micrófono a la gente que me escucha y después si se replica en internet. O sea, indignado, dolido, triste, porque no se merecía este gobierno este tipo de este problema que ocurrió con el traidor de Astesiano, ¿no? Y me quedo corto utilizando la palabra traidor. Escuché toda la interpelación y voy a contar una cosa que me pasó ayer. A las 3 de la tarde, o 3:30, cuando empezó la interpelación, allá me colgué con YouTube, el coso del Parlamento. Iban 2 horas, ¿no? Yo escuchando todo, sacando. Y viene alguien y dice, ¿viste lo que es el día? Era un día lindísimo ayer. Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿qué haces escuchando eso? Y ahí dije, bueno, tengo cosas más interesantes que hacer. Y salí a caminar, me fui a dar una vuelta, no sé qué. Volví y seguía. Y al final agarré el final, ¿no? Y ahí, para la audiencia... 12:01. 12:01. La audiencia que no tiene por qué estar como nosotros inmersos en la política, escuchando todo, tratando de seguir todo. Yo sé que Esteban sigue todo, sé que Martín sigue todo, yo trato de seguir todo, ¿no? Me agarré medio el final, ¿no? Y ahí agarré una intervención del Pacha Sánchez, que dice, queremos aclarar o decir que quede claro que no está en riesgo la institucionalidad de la República ni la del presidente, ¿no? Dice un comentario. Y después Heber, ya cansado con esa Un caballero. simpatía que tiene Heber, que a veces ablanda momentos súper tensos, hipertensos, dice, si alguien cree que yo voy a renunciar un carajo, no sé qué. Entonces, como que eso es lo que quiero decir. O sea, al final de cuentas, ni la institucionalidad de la República, que quedó débil después de la interpelación, Sí, eso bueno, yo creo en que un se momento fortaleció. Heber llegó a decir que quieren que renuncie el Claro, no voy a presidente. renunciar un carajo. Entonces, y lo que dice Esteban, ¿no? Heber para mí dio varios pasos a consolidarse como una figura clave. Pero en sigue este siendo gobierno. el peor ministro, ¿eh? Pero el presidente tiene el Ministerio del Interior, tiene que tener alguien leal, alguien en el que confíe, y bueno, y Heber es alguien en quien se puede confiar por parte del presidente. Y para terminar algo que dijo mi amiga Cecilia Aguiluz desde el norte, es en esas cuestiones institucionales, ¿no? que ella pide y que yo estoy de acuerdo. Al pasar un titular chiquito de la diaria, pasó que Javier García y Yamandu Orsi se reunieron hace un tiempo, hace 2 o 3 semanas, para precisamente tratar de sacar el tema esto fue antes de lo Astesiano, ¿no? Del narcotráfico, de la corrupción del Estado, de esas lagunas sin control que tiene el Estado, ese enquistamiento de las mafias que buscan los huequitos para meterse y después pudrir todo, para tratar de tener una política más arriba que la política partidaria, y yo la apoyo con las 2 manos, ¿no? Así Eso es Uruguay. Bueno, eso Lo de sucedió. ayer- lo de en ayer es este Argentina. mismo gobierno también sucedió eso. Y lo de ayer fue Argentina, pelado. También Manini lo planteó en las conversaciones con los partidos, en esta que ha tenido, que ha ido al Frente Amplio, que ha ido al Partido Nacional. Pero lo que yo digo es que ahora, con esto, si nosotros permitimos que las luces se apaguen y no pase nada, y terminemos creyendo que con la convocatoria Comisión General de ayer esto se terminó, es un error. Yo creo que al contrario, tiene que ser el puntapié justamente para que se sienten todos los partidos a hablar de la seguridad del Estado, porque como bien decía Esteban, es el rol fundamental de la presidencia, pero también es el rol democrático que todos los partidos tenemos que trabajar para preservar, porque se nos va la vida en la seguridad de nuestro Estado, y más que somos pequeños, permeables, y tenemos una situación geográfica ideal para que las bandas y las redes internacionales de mafia se instalen en nuestro país. Martín, Sí. te quedó un apunte chiquito. Un dale. comentario chiquito para pelear a Daniel y que mande la tanda. Y no vamos a la tanda. Si de un ministro lo único que hay para decir es que es leal, es un pésimo ministro. O sea, si fuera asesor, si fuera secretario, si fuera A mí lo algún que menos cargo me preocupa- de adscripción con el presidente, lo entiendo, pero es ministro del Interior, fue ministro de Transporte, y lo único que hay para rescatar de Heber es que tiene oficio en el Parlamento, que yo cuestiono que eso sea, porque a mí me parece que hace papelones, grita, etcétera, y lo segundo es que es leal, pero es un ministro. No, pero ¿querés que te diga una cosa? No le hizo ningún favor al presidente. Ninguno.
No me ¿Sabes salió, por qué? Esteban, lo que quería hacer. ¿Sabes por qué? Porque lo único favor que le podía haber hecho es asumir la responsabilidad política. Porque ahora la responsabilidad política es toda del presidente. Hay otros temas aquí en la tertulia, ya venimos enseguida con eso.